7:48. Y yo no soy un terapeuta. No tengo las respuestas a todas las preguntas que de manera incesante me asedian y en mi actividad profesional como coach no nos dedicamos a estas cuestiones ni siquiera profundizamos en el pasado de las personas. Desde el presente nos centramos en construir un futuro. Estoy leyendo una de las primeras páginas de Cuando el fracaso es un éxito, un libro en su día publicado por Julián Contreras, que hoy nos acompaña aquí en Alex Comunica. Julián, bienvenido. Buenas tardes, Alex. Muchísimas gracias por invitarme. Que es un placer estar aquí con todos vosotros. Hombre, el placer es mío, Julián, porque fíjate, cuando hoy he anunciado en redes sociales que te íbamos a tener en el programa, tenemos precisamente una colaboradora que dice, anda, ¿y qué hace Julián en este mundillo? Decía, ¿qué hace Julián en este mundillo? ¿No? Porque aún mucha gente, claro, te recuerda o te tienen en la memoria, ¿no? De cuando salías en programas en su día, pues no sé, pues, ¿qué programas? Salsa Rosa o... no sé, Tómbola no sé si llegaste a ser en Tómbola, ¿no? Pero salías en No, programas eso me de cogió muy prensa pequeño. rosa. Sí, nos cogía de más pequeños, ¿no? Eso Pero me bueno, cogió muy Salsa pequeño. Rosa, estos programas, ¿no? Aquí hay tomate, etcétera, etcétera. O Sálvame. Pero claro, es que eso forma parte, es una fase vital, forma parte de la vida de Julián, pero es que Julián es mucho más que eso. Julián ahora es coach y ayuda a otras personas a conseguir sus objetivos. Claro, la pregunta sería, Julián, ¿cómo es que te haces coach? ¿Cómo es todo ese proceso vital que te lleva a entrenar a otras personas para conseguir sus objetivos? Pues mira, esto que me planteas de inicio, que es muy habitual, pero es un problema que yo desde hace mucho tiempo dejé de convertirlo en mío porque es un problema de quien lo tiene, no mío. Es decir, las personas al final no se dan cuenta, y lo digo con toda la amabilidad del mundo, de su torpeza en encasillar y en limitar la vida de las personas. La suya sigue evolucionando y afortunadamente la de los demás también. Esto es como pretender encontrar por la calle a tu compañero de sexto curso que era portero cuando jugabais en el recreo y decirle, bueno, ¿qué? ¿Sigue siendo portero? Entonces, pues no, ya me he casado, soy ingeniero informático o lo que sea y no, pues me dedico a otras cosas, soy padre, soy etcétera, etcétera, etcétera. Pues esto es un poco lo mismo, yo he continuado mi vida que ha tenido de todo, altibajos, como tú bien dices. ¿En qué momento llega ese cambio? Yo me acerqué al mundo del coaching pensando que era lo que yo necesitaba en ese momento para mí, lo que yo demandaba para mí. Y mi proceso en este caso fue tan revelador, tan intenso y tan necesario, tanto que incluso lo que me demostró era que más que estar ahí yo necesitaba estar al otro lado, o sea, necesitaba de alguna manera darle sentido a todas esas vivencias, sensaciones, experiencias que yo había tenido y de alguna manera convertirte en esa mano amiga que te puede sujetar en un momento, tirar de ti en otro, guiar en otro, etcétera, etcétera. No es, como tú bien dices, si has leído, no tengo la solución para todos los problemas, ojalá, pero sí por lo menos las herramientas para ayudar a muchas personas, que es lo que hago y la verdad que me congratula muy mucho. Y yo que me he estado leyendo tu libro, Cuando el fracaso es un éxito, claro, te das cuenta de las peripecias vitales por las que has pasado, las pruebas que has tenido que superar, los obstáculos que has tenido que franquear. Y obviamente yo considero que alguien que ha superado todas esas pruebas puede ser un coach magnífico. Porque no sé si opinas como yo, pero un terapeuta, por ejemplo, si no ha sufrido en su vida, no puede ser un buen terapeuta. Un Mira, coach, si no ha pasado por situaciones imposibles, si no ha salido del lodo, pues difícilmente podrá acompañar a otras personas. te voy a dar por respuesta la que me dio un día un muy buen amigo que tengo, que es una eminencia en el mundo de la cardiología. Y un día hablando con él me dijo, Julián, yo sé mucho del corazón, de afecciones coronarias. Es posible que sepa todo lo que hay que saber del corazón. Y aún así sigo sabiendo menos que el que le da un infarto. Me pareció me pareció una frase, la verdad, muy esclarecedora de lo que tú acabas de decir. Hay una serie de resortes, de sensaciones y de matices pues que están en esa búsqueda o en ese laberinto y en su posterior salida, por suerte, cuando la hay.
pero sí, qué duda cabe que al final te aporta y te otorga pues una visión distinta. Una visión distinta y supongo que más empática, obviamente, entender al otro, ¿no? Ponerse en la piel del otro sin Fundamental. tampoco dejarse llevar por la situación del otro, ¿no? Porque todos ya nos ponemos a llorar los dos y de ahí no se sale. Ah, leyendo tu libro, claro, vemos, por ejemplo, la experiencia que pasaste con el restaurante que abriste, Ujú. que te iba bien. Sí, el problema es que el restaurante iba bien, lo que pasa es que al parecer te pasaste de buena persona e intentaste ayudar a alguien que lo que hizo fue aprovecharse de tu buena voluntad y te estafó, ¿no? Y ahí Correcto. digamos que fue el principio un poco de la debacle que incluso te llevó a plantearte el suicidio. Eso es cierto. Eso es totalmente cierto y además ahí has dado un poco en la clave, porque una vez que sucede lo que tú acabas de relatar, eh, eh, nuestro país, yo cuando hablo no siempre hago amigos, te advierto, Alex, que esto Bien, mejor. tienes que No saberlo. hemos venido a hacer amigos. Yo no siempre hago amigos, a veces me llevo alguno, pero no siempre hago amigos. Tenemos un país que en algunos casos y en muchas reacciones es muy simplista. Eh, el que resulta que tiene suerte en una cosa se le atribuye el término de que ha dado un pelotazo y es un genio. Y al que le ha ido mal, lastra mucho. España es un país en el que no se puede fracasar porque te convierten en un fracasado. Y hay una diferencia entre fracasar y ser un fracasado. No tiene nada que ver. Las personas pueden fracasar. El fracaso tiene una lectura desde muy sencilla hasta muy compleja. Si yo ahora me pongo a hacer una tarta y se me quema en el horno, he fracasado haciendo esa tarta. ¿Tiene la misma gravedad? No, pero lógicamente constituye un fracaso. El problema viene cuando socialmente eso te lo anclan y ya tienes que arrastrar eso a todo. Y entonces ya se convierte en un problema porque está presente, yo diría que en casi todas las cuestiones a las que te enfrentas y te encuentras. Y yo, bueno, pues tuve la mala suerte de apostar por, pues te iba a decir por quien no debía. No, no es así, es por quien debía, pero nuestros intereses pues eran, eran distintos. Yo quería ayudar y esa persona pues tenía otros fines que no pasaban por la misma bondad que tuve yo. Pero desde ahí, como te digo, ya la lectura es como si se ensucia, es decir, ya no es el tema de no he podido, no tal, no, a mí me funcionaba el negocio, yo siempre he sido muy emprendedor, acerté, todo rodaba más o menos bien, pero de las cosas que yo no me pude imaginar, pues esta fue una de ellas. Claro, ¿qué aprendiste de todo aquello? Que no se puede ser tan buena persona. No, eso yo compadezco a quien saque esa lectura. Yo creo que siempre hay que yo siempre digo que prefiero estar al otro lado, al lado del que se lo hacen. Es una putada, pero prefiero que me lo hagan a hacerlo yo. La lectura que aprendí, la más positiva, es la de que todo al final es posible que ocurra. Es decir, por mucho que tú valores y por mucho que tú pienses, y yo no me considero, al margen de cómo me consideren, no me considero ningún torpe, te lo aseguro, ni mucho menos, pero hay veces que la intencionalidad o las intencionalidades de las personas pues son un misterio y no siempre estás alineado, ¿no? Esto es, pues si contratan a un asesino para matarte, pues lo más probable es que te termine matando porque tú no vives pensando en huir de eso y esa persona sí vive pensando en acabar contigo. Fíjate, Julián, ahora se habla mucho del acoso en las redes sociales. Tú en su Ujú. momento viviste algo parecido también. Yo recuerdo porque mi madre Yo en todo. era una forofa de estos programas y se tragaba todos estos programas y yo cuando vivía con ella, bueno, pues también los veía a veces, ¿no? Y recuerdo que cuando pasó este problema con el restaurante, pero que recuerdo, no es que el restaurante fuera un mal negocio o lo llevaras mal, No, 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 simplemente no. que hubo una estafa de por medio, pero lo que vendían los medios de comunicación, si te acuerdas muy bien, que seguro que lo recuerdas, es que tú no eras un buen empresario, no eras un buen emprendedor. Es como si les interesara que tú fracasaras, ¿no? Es decir, bueno, este es un niño de mamá, ¿no? Un niño de mamá que ahora se dedica aquí a montar un restaurante, pero no tiene suerte, no le va bien, porque es un inútil, un torpe, solo sirve para salir en los programas de televisión y la gente desde su casa ahí aplaudiendo porque en este país la envidia es deporte nacional y cuando a alguien le va mal, pues uno tiene como un consuelo interno, ¿no? Lo cual es una auténtica neurosis, es una locura. Lo cual es, sí, lo cual es muy triste. Pero ahí vuelve a pasar lo mismo. Vamos a ver, los medios de comunicación son una maquinaria. Es una maquinaria que requiere alimentarse diariamente porque es un motor muy potente y hay que darle de comer sin parar.
Si ahora ocurre y hablan de un robo de un coche en una calle, pues la gente lo va a dar por bueno, no le va a interesar a nadie. Si de pronto sale una noticia de que no ha sido un robo, pero en realidad no es que haya sido un robo, es que han forzado el maletero porque había una persona maniatada dentro del maletero y han encontrado además de eso 1.000.000 de euros en la parte de atrás del coche. Es posible que eso ya despierte más atención de la que el simple robo lo había hecho. Si ya además decimos que el coche se ha desplazado unos metros, es decir, se va añadiendo diferente folclore, pues la historia se vuelve más interesante porque la gente al final lo consume como algo así. Te cuento una anécdota personal. Yo, de las entrevistas más difíciles que hice en televisión, jamás se me olvidará en mi vida una conversación que tuve en el pasillo con un regidor del programa que me dijo, estábamos discutiendo una cosa y me dijo, Julián, entiende que esto es un programa de entretenimiento. Y yo dije, joder, pero ¿a quién le está entreteniendo lo que yo estoy contando? Porque yo he contado que lo que tú has dicho al principio, que casi he pensado en suicidarme, ¿no? Entonces, ahí es donde te das cuenta un poco de cómo lo percibe la gente, de cómo lo enfoca otra gente y de que al final, pues sí, está siendo la película del viernes, del sábado o del día que sea. Entonces, era mucho más vendible el hecho de que yo hubiese despilfarrado el dinero, de que hubiese hecho una serie de cosas. A mí me preguntaba mucho si yo tenía problemas de juego, si yo tenía problemas de adicciones. Y todo eso es muy fácil de comprobar. Sáqueme usted sangre, pregunte usted donde quiera, vaya, o sea, quiero decir que al final, cuando todo eso cae por su propio peso, la realidad que queda para ti es muy dura porque es la tuya, pero de cara a la gente es como, joder, parecía mejor antes la historia. O sea, por un momento yo pensé que efectivamente había un secuestrado y tal. Punto. O sea, mira lo que está pasando estos días con el terrible Sí. suceso Daniel. de Tailandia. Daniel Sancho. Sí. Hola, En Julián. crimen. ¿Estás ahí? Sí. Sí, ¿me escuchas? Sí. Sí, ahora sí, Te, ahora sí. te decía que al final es un crimen atroz, terrible y es el peor crimen que ha ocurrido en la humanidad. No. No. Es un crimen que ha ocurrido en agosto y que además tiene vinculación con diferentes celebridades de nuestro país. Sí. Si esto hubiese ocurrido en enero, ¿habría tenido la misma relevancia? Puede, pero durante menos tiempo y menos calado, porque todo funciona así. O sea, al final, eso, yo ahí le quito la culpa a los medios de comunicación y se la echo al espectador. Ya esa lección la tengo muy aprendida, porque la gente cuando dice, no, es que la televisión es, oiga, pues apague usted la Pues, televisión, no la pues vea apague, no lo y ya veas. está. Claro, Punto. no lo Apague veas. usted la televisión, no lo vea y se acabó. Parece que ahí como que le ponen como en la naranja mecánica, ¿no? Que le abren los ojos y te obligan a ver. No, 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 es muy sencillo. O sea, tú tienes el mando a distancia y tienes el poder. Y es más, si no los ves, te lo vas a cargar porque no van a rentabilizar y van a tener que dejar de emitir. Por lo tanto, Es que nos atrae muchísimo el morbo y lo negativo, ¿eh? sí. ¿Por qué nos atrae tanto? Porque vuelvo a hacer amigos, porque la vida de la gente es muy mediocre y muy simple, Alex, lamentablemente. La gente ha pensado en algún momento que vivir es cumplir años. Que vivir es la rutina, es levantarse, es hacer lo mismo, es tener esto, tener lo otro, ver a unos amigos, ver a otros, irte de veraneo, comer turrón. No. Entonces, cuando tú te dejas, te abandonas un poco a esa vida, pues estás como loco viendo a ver que el vecino está discutiendo, mi hermano resulta que tiene un novio y yo no lo sabía. Hay dos en el trabajo que creo que están liados, porque tu vida no es insustancial, no tiene nada. O sea, recordad cuando cuando nos empijamaron hace unos años, que nos metieron en casa a todos con la cuarentena, la cantidad de gente a punto de perder la cabeza porque no sabía estar en soledad, porque era incapaz de estar a solas. O sea, yo hablaba con gente por teléfono, yo en esa época y todas las sesiones que hice fueron pro bono y de hecho lo único que tuve que hacer fue limitar las horas porque había gente que ya me llamaba a las 3 de la mañana, claro, con los horarios totalmente cambiados y entonces ya eso tenía que limitarlo un poco. Pero personas totalmente perdidas, destruidas en sus vidas, no aguanto a mi pareja, no me gusta mi casa, no sé qué hacer, ¿no? Yo le decía a la gente, pero vamos a ver, tú no tienes lo típico, 10 cosas, 5 que siempre hayas querido hacer. Pues mira, sí, he querido ver la trilogía del Padrino y aprender a hacer pan y hacer una hora de bici diaria. Y yo, cuando me contaban, yo le decía, bueno, ¿y cuántas llevas hechas? Ninguna. Pero vamos a ver, llevas días encerrado en casa que no puedes salir
de lo que te quejas precisamente durante todo el año y durante todos los años es que vivimos de una forma frenética, que no tenemos tiempo. Ahora tienes tiempo. ¿Qué has hecho de las cosas para las cuales necesitas tiempo? Ninguna, cero. Pues es lo que te digo, la gente se ha metido como una especie de barca, es como un pedaló vital, que van ahí flotando y flotando, pero no se dan cuenta que al final lo que pasan es eso, que termina el año y lo que has conseguido es ser un año mayor. No has hecho nada más. Pero vivo la vida de los demás porque yo no tengo vida o tengo una vida que no me apasiona, no me ilusiona. De hecho, aquí en el libro hablas de ello, ¿eh? Dices, la energía que tenemos, al igual que la concentración, son como una pila. Como una pila. Se nos agota y tenemos que recargarla. Con la ilusión ocurre algo muy similar. Yo invertí todas mis energías, toda mi concentración e ilusión en aquello, en el restaurante. Cuando las cosas salen mal, la cuestión económica es casi la que menos importa, aunque sea la que más problemas genere después. Para mí fueron días felices, alegres y distintos a todos los que había vivido antes. Como siempre ocurre, los comienzos no son fáciles. La ilusión. ¿Cómo recuperar la ilusión? ¿Cómo se recarga la pila de la ilusión, Julián? Mira, yo he trabajado mucho en la rama de coaching con mujeres maltratadas, con adicciones y luego con personas, es lo que yo denomino empezar de nuevo, que es gente que le ha pasado un poco lo mismo que me ha ocurrido a mí. Yo te diría que no es una semilla trasplantable, porque no te vale lo mismo para una cosa que la otra, y además es muy difícil de germinar, de regar y de conseguir que florezca, porque tiene que ser algo que te ilusione a ti. Es decir, esto se ve mucho en padres e hijos. La pasión por el fútbol del padre, que le encantaría que su hijo también jugase al fútbol, pero en el fondo a su hijo no le gusta el fútbol. Y en muchas ocasiones juega pues porque a su padre le gusta y tal, pero a él no le dice nada. Esto ocurre un poco lo mismo. Tú tienes que buscar cuál es tu ilusión. ¿A qué se enfrenta la gente? Muchas veces a la vergüenza. ¿Cuánta gente hay que quiere ir? Por suerte hay cosas que hoy un poco menos, ¿no? Pero durante muchos años los hemos tenido. Hombres que querían ir a cursos de cocina y no iban, pues porque no lo sé, porque por lo visto socialmente estaba mal visto que un hombre fuera a un curso de cocina o similar, o quiera aprender ballet o lo que sea. Es decir, hay que enfrentarse a muchas capas que tienen que ir quitándote ese miedo a descubrir tus ilusiones, buscar el tiempo, buscar la dedicación, buscar la manera. Eh, ¿Se puede reavivar? Sí, la respuesta y la buena noticia es que sí, pero es una cosa compleja y lleva su tiempo y su dedicación. Mm. ¿Todo el mundo lo consigue? No, pero yo ya he descubierto que casi todo el mundo las cosas es como una especie de Rodinger, que son posibles e imposibles. Yo cuando empecé con YouTube me decía la gente, bueno, es que esto tal, hay mucha leyenda, y yo a la gente se lo decía, mira, esto lo puede hacer cualquiera, pero no le va a funcionar a cualquiera, porque es una cosa que al final tienes que encontrar con la tecla. Y te digo, yo defiendo mucho la suerte, pero no que todo sea cuestión de suerte. Yo sí creo que hay un factor que no manejamos, pero a lo mejor un porcentaje mayor o menor a lo que pueda tener otra persona. Pero sí te digo que hay que estar ahí, hay que dar con la clave personal de cada uno. Am, bueno, de hecho, dicen eso, ¿no? Que la clave de la felicidad es saber qué puedes controlar, qué no puedes controlar e influir positivamente en aquello que puedes controlar, y lo que no puedas controlar, olvídate. El problema es que lo hacemos al revés, ¿no? Es decir, Sí, aquello que controlamos y que podemos cambiar, no lo cambiamos y nos obstinamos en cambiar aquello que no podemos cambiar. Esto pasa, por ejemplo, y tú te lo habías encontrado, Julián, también como coach, que has guiado, acompañado a muchas personas, en las relaciones de pareja. O sea, muchas relaciones de pareja fracasan. ¿Por qué? Porque nos obstinamos en cambiar al otro. El otro tiene sí. que ser como quiero que sea, pero es que tú no puedes cambiar al otro. No, no, no. Es más, yo voy mucho más allá. Es que hasta me cuestiono cambiarte a ti mismo. Eh, yo hay muchas cosas que yo defiendo la incompatibilidad de las personas y defiendo la imposibilidad de los hechos. ¿Pueden dos personas que se quieran muchísimo y que se deseen enormemente ser incompatibles? Sí, perfectamente. Sí. Porque no tiene nada que ver, la voluntad es una cosa y los hechos son otras, y al final tienes que buscar qué puntos hay en común y cuáles no, y si al final hay un mundo que os separa, pues, chicos, es una tragedia y es una mala suerte, pero no deja de ser una realidad y es así. Entonces,
obstinarse en eso, pues no. ¿Qué pasa? Luego ocurre como estas parejas que cuando termina la relación, hay una de ellas que te la encuentras a los días y te habla de la otra y te dice, es que, de verdad, es que no le reconozco, ¿no? ¿Cómo le vas a reconocer? Si lleva años amoldándose a ser una cosa que no era normal, ahora ha vuelto a ser esa persona y no, es que está desconocido, es que no le reconozco. Pues lógicamente, porque al final pues siente un poco la culpa de haber transformado a una persona. Julián, uno se puede cambiar a sí mismo, uno sí que puede mejorarse a uno mismo y sacar fuerzas de flaqueza de donde sea, ¿no? En tu caso, por ejemplo, que llegaste a plantearte el suicidio, o sea, quitarte la vida. ¿Cómo lo hiciste para salir de ahí? Es decir, ¿cómo recuperaste la ilusión por la vida? Háblame de ti. Yo te voy a decir que yo creo que la gente no cambia, yo creo que la gente descansa. Yo La creo cabra que tira al monte. yo La creo que cabra la tira al gente, monte. sí, yo no creo que la gente cambie. Yo creo que la gente se toma una pausa, se toma un respirito, descansa, pero yo creo que al final hay cosas, hay elementos que terminan por sacar lo que eres y por devolverte un poco a la naturaleza. Pero cuando llega un momento en el que la oscuridad absoluta se cierne sobre ti, es decir, ya llega, entiendes que es la noche cerrada y que no hay solución, lo que tienes que hacer es un balance. Y al final, ahí, y yo lo cuento, ya en el libro lo menciono un poco, es quizás de las únicas veces en las que yo creo que el orgullo puede, puede hacer mucho por ti. Yo decía, puedo terminar esto en este momento y bueno, pues hasta aquí la sangría mía personal, es decir, hasta aquí mi dolor, porque ya después de la desconexión, yo que me perdonen, no sé lo que hay ni lo que viene. Pero uno, y hablando de la empatía que decías antes, ¿qué es lo que dejas aquí? Porque yo he conocido y he tenido clientela muy traumatizada por la pérdida de un, no digo de un ser querido, digo de un ser allegado simplemente. O sea, nunca, Alex, tenemos medido el efecto que tenemos en las personas. No sabemos si hay un amigo o una amiga de toda nuestra vida que en el fondo y en realidad está profundamente enamorado de nosotros y el hecho de nuestra muerte o nuestra pérdida puede suponerle una debacle irreparable. Eso no lo sabemos. Entonces, ¿qué podemos hacer las personas? Siempre la gente nos vamos a lo más inmediato, ¿no? Padre, madre, entonces, no, pero cuidado, hay que dimensionar el mundo. No sabemos hasta qué punto podemos ser el apoyo de personas que a lo mejor estén muy mal en sus vidas y somos los que su sustento y los que tiramos de ellos. Y una vez que haces ese balance y que te das cuenta, yo tenía la pregunta, joder, ¿pero qué va a venir después de esto? Es decir, esto no puede ser, yo no he podido nacer, vivir hasta aquí mi vida para encontrarme con esta situación y que ahora aquí se termine. Es decir, esto no puede ser, esto tiene que tener un desenlace y esa intriga, si de alguna manera eres capaz de, no sé, de desarrollarla bien y puede ser un revulsivo. Para mí lo fue. Para mí lo fue. Yo me convencí de que eso no podía ser lo único que hubiese, de que no hemos nacido únicamente para sufrir, que también podemos sufrir como todo, igual que pasamos frío, pasamos calor, comemos dulce y amargo. Eso viene en el equilibrio. Pero yo decía, esto no puede ser el final, esto tiene que ser de alguna manera una preparatoria para algo mejor. Y en mi caso tuve suerte porque ambas cosas pues tiraron de mí y por suerte aquí estoy haciendo la entrevista contigo, afortunadamente. Es que te has reinventado, ¿eh? Es una resurrección. Sí, sí, Hay absoluto. que, hay que morir y renacer en vida varias veces. Acostumbrarse de que cuando uno dice, yo es que soy así, que eso a veces es una definición un poco escasa, porque no te has conocido lo suficiente. Es decir, yo creo que hasta que uno no muere, no se conoce del todo. Por lo tanto, decir, yo es que soy así, no voy a cambiar, no sabes qué diferentes profesiones vas a hacer, cuántas relaciones de pareja vas a tener, en qué diferentes contextos y situaciones te vas a ver.
Es decir, vivir es morir y renacer continuamente. Yo, Alex, te diría que mira, a lo largo de mi vida, las personas, y es un poco mi patrimonio personal, la gente que he tenido la suerte de conocer en mi vida, que ha sido de todo, desde lo más ilustre hasta lo más llano, desde lo más especial hasta lo menos. Pero sí te diría que, curiosamente, yo creo que las personas que más me han impresionado y que más me han enganchado son aquellas que peor lo han pasado. Yo creo que hay ahí un despertar, como tú dices, que agita todo, agita el intelecto, la conciencia, hasta el sueño, es decir, lo cambia todo y se convierten en personas muy interesantes. Yo, insisto, empatizo más y me interesan más aquellas que han conocido el lado menos amable de la vida que de las que simplemente creen que todo es llano con algún bache. Y esto no implica que yo desee el mal a nadie. Yo hay cosas en mi vida que he vivido que dices, es un aprendizaje, pues yo te digo, oye, me lo podía haber ahorrado, la verdad, porque el precio del curso, vaya tela, o sea, esto es suprimible. Pero a colación de lo que te has dicho, creo que es muy importante. Mira, yo siempre le recomiendo a la gente que se aproxime a las cosas que llegan a su vida porque no saben lo que hay. Creo que es bueno aprender idiomas porque a lo mejor tú crees que la felicidad es dominar el tuyo y descubres que hablando otros te cambia la vida. Creo que es bueno vivir en diferentes sitios porque a lo mejor tú crees que tu ciudad es la mejor del mundo, pero te mudas a otro sitio y te cambia la vida. Creo que es bueno descubrir si mezclar nuevos sabores de helado, pues te cambia la tarde o resulta que no, que el tuyo efectivamente es el maravilloso, ¿no? Hace poco me contaba una anécdota un buen amigo mío que de joven decía que no le gustaba el jamón porque no había comido un buen jamón y estaba convencido de que no le gustaba el jamón. Hasta que un día un compañero suyo le dio un poco de muy buen jamón de allí de la tierra de Bellota y se dio cuenta de que no es que no le gustase el jamón, es que no había probado el jamón. Y ya su vida cambió porque ya desprenderse del jamón es complicado. Pero quiero decir que al final hay que aproximarse a las experiencias y yo no soy un defensor de pruébalo todo. No, no. Lo que te interese, lógicamente, que muchas veces no tiene por qué ser todo. Mucha gente interesada en el chat, Julián, de cómo te reconstruiste. Y volvemos, es que cuando alguien piensa, se plantea el suicidio, yo también me lo planteé en su momento, ¿eh? Yo pasé por un desengaño amoroso hace muchísimos años, mi primer amor, y no pensé cómo suicidarme, pero sí que me planteé, la asfixia era tan insoportable la existencia que me planteé abandonar este mundo. Y seguro que muchos de vosotros también habéis pasado por ahí. Pero a mí me interesaría saber eso, Julián, ¿cómo te reconstruiste? ¿Qué pasos seguiste? ¿Qué Yo pasos tenía en seguiste? aquel momento en que estaba atravesando una depresión que en realidad, fíjate, paradójicamente es la que casi me lleva por delante, más que mi propia idea autolítica fue mi estado anímico y emocional en el que me encontraba, que era prácticamente nulo, o sea, inexistente, con además una psicofarmacología muy agresiva que, como ocurre en la mayoría de los casos, terminó descontrolándose. Y lo primero para mí fue la reconexión con el cuerpo. Yo siempre he sido muy deportista, siempre me ha encantado el deporte. Y yo recuerdo los primeros días, además, que atravieses un poco ese síndrome de abstinencia con la medicación. Y yo salía a correr hasta, lo cuento en el libro, hasta que literalmente me caía, es decir, me fallaban las piernas y ya no podía continuar. Y ahí empiezas a conectar con una parte de ti. Yo siempre he sido de hablar mucho solo. Me gusta creer, leí un día que es un rasgo de la gente inteligente, me gusta creer que es eso, me aferro a eso, pero es cierto que yo siempre he sido hablar mucho solo y ahí en este periodo que te cuento me convertí en un autoconversador, si existe la terminología, constante, porque la comunicación es muy importante y que uno mismo también. Tienes que explicarte las cosas, tienes que preguntarte las cosas, tienes que entender las cosas, verbalizarlas, escucharlas, racionalizarlas también para ti. Es una parte muy importante. Y luego la clave de todo esto son las ganas. Al final es,
Yo no conozco ningún proceso. En coaching decimos que una persona tiene que estar coachable. Yo no conozco ningún fumador que haya dejado de fumar sin querer dejar de fumar. O sea, no lo conozco. Es decir, las personas tienen que estar en un punto en el que realmente quieran que se produzca ese cambio, sea el que sea. Si tú quieres mejorar tu estado físico, tienes que querer, porque si no, te vas a enfrentar a una situación que es desagradable, que a la gente que no le gusta hacer deporte, pues irse al gimnasio, vigilar la alimentación, pues no. Por mucho que tú se lo cuentes y se lo recomiendes y le asesores, pues no le gusta. Entonces, son procesos muy complicados, la verdad, pero también son muy enriquecedores en todos los sentidos, Alex, no solamente porque al final tú digas, ah, lo conseguí, no, sino es que el proceso eh, te enfrenta a muchas verdades contigo mismo. Somos, y me incluyo, los seres humanos somos muy mentirosos. Y la peor mentira de todas es la que nos intentamos colar a nosotros mismos, porque aparte de ser una torpeza, es la más canalla, porque te estás ahí, estás intentando manipular a tu parte activa que quiere hacer algo y bueno, pues no, esto no ha pasado, esto no tal. No es bueno, no es lo mejor ni es lo más recomendable y desde luego, al contrario, es una actitud a evitar. Dices que nos mentimos mucho, nos engañamos, también nos hacemos muchas películas, ¿no? Sí. Porque quizá nos da miedo enfrente a la realidad, y en ocasiones la realidad tampoco es tan pésima ni tan trágica como nos pensamos, ¿no? Los monstruos de la mente crea auténticos monstruos que cuando los miras cara a cara, pues ya no son un monstruo, sino que son simplemente pues un inocente gatito. Es decir, afrontar la verdad de uno mismo, las verdades. El miedo del hombre que inventó todos los cuentos que decía León Felipe. Yo he sufrido en muchas ocasiones más por cosas que no me han pasado en la vida que por otras que sí me han pasado en la vida. Cuando yo me desgañito intentando que la gente entienda esto. Cuando yo en mis sesiones hay gente que viene con unos miedos y con unas angustias de cosas futuras que yo no estoy diciendo que sean imposibles, lo que estoy diciendo es que no han ocurrido. Por lo tanto, si tú sufres porque crees que te vas a caer por las escaleras, estás sufriendo ahora y es posible que te caigas. Pero es que si te caes vas a tener el sufrimiento, el dolor, el previo, el tal. Es decir, mentalízate de que puede ser que te caigas. Bien, es una posibilidad. Ahora, desde aquí, ¿yo cómo me voy a afrontar cuando me caiga por las escaleras? Si es que me caigo. Pero ahí eso es la parte que hay que sujetar. El miedo tú lo has descrito, o sea, y lo has definido. Eso es ese monstruo que además pasa de ser como una especie de ratoncillo a tener el tamaño de un dragón de 16 cabezas. Puede ser todo lo grande que tú quieras y además es muy capaz y muy inteligente y muy creativo porque tú mismo dices, no, es que, y además me va a pasar esto, y además me va a pasar esto, y además, sí, sí puede ser, o sea, es infinito el tema, o sea, puedes no terminar nunca. Como seas una persona además inteligente y creativa, pues es que te puedes volver loco. Yo ya te digo, me han llamado personas en un estado ansioso por cosas que no han ocurrido, que no habían ocurrido en ese momento y no han ocurrido nunca. Pero, Y ahí ¿cómo se es... saca de ahí, no? Pero, ¿cómo los sacas de ahí? No, es que yo Porque... ahí, yo no soy, respetando todas las formas de trabajo y todas las Mm. herramientas y todas las disciplinas, no es mi concepto. Es que yo creo que eso no funciona así. No es extirpable, para mí no lo es. Igual que no es extirpable el miedo, ni la duda, ni la sospecha. Lo que puedes es acoplar eso a tu vida, lo que puedes es aliarte de alguna manera. Hemingway dijo que la mejor manera de saber si puedes confiar en una persona es confiando en esa persona. Yo Ujú. me baso más en Así ese es. criterio. Es decir, eh, puedes tener la sospecha, la precaución, la distancia, el cuidado. Me parece fenomenal, pero tienes que hacerlo. No vas a poder. No, yo cómo consigo que, salvo que tengas una capacidad vidente y puedas predecir de alguna manera el futuro, es imposible. Por lo tanto, oye, plantéate que puede ser que te caigas, que puede ser que te mojen los pantalones, que te rajen las zapatillas. Pues chico, me llevo unas zapatillas de repuesto, me llevo otro pantalón o no, mojarme me da igual. Desde ahí es ya el camino que construye cada uno.
pero yo no creo en eso de esas personas que dicen vivir sin miedo, sin dudas, sin tal, sin no sé qué. A mí me parece imposible. Yo no sé cómo lo habrán hecho, si es que lo han hecho, pero esta gente que dice vivir sin miedo, me encantaría meterles en un ascensor y medirles con los electrodos, soltarle el cable, que caigan al vacío y a ver si hay miedo A o ver, no. a ver O si hay sea, miedo o no hay miedo. efectivamente, o sea, eso no, yo A ver, no. yo creo, pienso como tú, es decir, el miedo y la duda, desde que tenemos mente y somos personas Siempre. racionales, pues es normal que tengamos miedo y que haya dudas. Claro, la cuestión es que la duda no nos paralice y que el miedo no nos bloquee. Claro, Claro, eso es otra cosa. Esa es la parte que se puede entrenar y para la que hay herramienta. El ser humano tiene miedo de manera natural al ruido muy estrondoso y a la caída al vacío, genéticamente, porque los ruidos pues, de la época del cerebro reptiliano, de cuando el cazador escuchaba un gruñido y no sabía si era un tiranosaurio o que la tierra se estaba abriendo y por lo tanto el ruido grande pues siempre es una bomba, una explosión, siempre son cosas que asustan porque te estremecen. Y la caída al vacío porque es incontrolable para el ser humano, no nos podemos agarrar a nada y de ahí no hay forma de sujetarse en la caída. Pero desde ahí lo que tú dices, sí, esa parte se puede entrenar. Yo creo que la mejor manera, mira, te voy a contar, yo uso muchos ejemplos vividos o casos prácticos porque creo que son muy ilustrativos. Yo recuerdo en una ocasión una persona que iba a abrir eh, una pastelería, además muy concreta, de un formato muy dedicado y muy especial. Y recuerdo un día que estaba repasando con ella cómo lo iba a hacer, todo el planteamiento y todo eso, y yo le decía, bueno, oye, ¿y si esto no...? Porque tenía hecho un calendario como muy preciso, muy exacto, ¿no? Y yo le decía, si esto no funciona, cómo lo vas a hacer? Y me acuerdo que dijo, uy, uy, calla, calla, es que eso no lo quiero ni pensar. Mal, error. Ese es el problema y eso es la parte que sí hay que abordar, porque al final un árbol, pues sí, tendrá el tronco, las ramas, las hojas, los frutos, si es un árbol frutal o no, pero también tiene raíces, también tienes que controlar la otra parte. Entonces, creo que contemplar o valorar todo lo bueno junto a lo malo que te puedes encontrar no solo es necesario, sino que es muy saludable como entrenamiento porque puedes estar dispuesto. Pues oye, puede ser que te quedes en shock igualmente, sí, pero te quedarás menos en shock si tú ya has de alguna manera previsto que pudiera pasar esa situación o te has imaginado verte en esa problemática y has valorado diferentes opciones. Luego ya tendrás que ver cuál es la que mejor se asemeja, pero es así, o sea, al final es una cuestión de enfoque. Si vas a ciegas, pues es imposible que soluciones ni preveas nada. aquí hablamos eso día de un libro muy bueno de un biólogo catalán que es David Vargas, que escribió un libro que se llama así, ¿eh? Mm, no tomes pastillas, toma decisiones. Entonces hablas de la farmacología, precisamente, de cómo muchas personas se vuelven adictas a ciertos fármacos o medicamentos. De hecho, cuando a ti te recetaron benzodiazepinas, claro, eso para ti fue un mazazo porque te recordaba por lo que pasó tu padre, que tu madre se volvió, digamos, adicta, ¿no? A las Totalmente. benzodiazepinas. Tu madre y muchísima gente, es decir, cuánta gente se vuelve adicta del medicamento y al final, que va bien porque es un ansiolítico, te puede quitar ansiedad, te seda, pero no acaba de solucionar tampoco el problema, ¿no? ¿Tú estás a Ese es el, favor del eh, tratamiento farmacológico hasta ese s- punto? sí y no, ese es el problema. Es decir, yo creo, vuelvo a tener el mismo problema que tengo como, te diría casi con casi todo. El- la comunicación y la información. Es decir, el problema que tiene el paciente en este caso, por no descontextualizar el problema que tuve yo, es que tú te crees que eso es solución. No solo solución, sino tú crees que eso es una armadura, crees que es un escudo. A la gente lo que hay que decirle es, mire, estas pastillas lo que le van a hacer es ayudarle a que usted reconstruya su vida de manera más sencilla. Pero tiene que reconstruir su vida. Esto lo que va a hacer es que usted por la mañana se despierte con menos dolor, pero tiene que despertarse por la mañana. Y esa es la parte que yo creo que hay una ausencia total.
muchos profesionales, no todos, a lo mejor yo estoy generalizando, pero me imagino que los habrá que no sean así. Pero es la principal problemática que hay, que la gente piensa que eso es sanador. No, eso no tiene una función curativa. Si yo me lesiono y me hago daño en la rodilla, evidentemente, si tomo analgésicos, voy a poder rehabilitarme con menos dolor, pero tengo que rehabilitarme. Y esto es lo mismo, la gente ha malinterpretado y malentendido que la psicofarmacología tiene una función, como digo, curativa. Y no es así para nada. O sea, no, porque no es una gripe, no es una neumonía, no es un antibiótico. Pero, hombre, puede hacer según qué procesos mucho más llevaderos. Hay personas que sufren traumas. El tema de los traumas, yo creo que igual es una cosa que hay que abordar porque la gente se cree que un trauma es que muera un ser querido o que te ponga una bomba ETA. No, es decir, un trauma es cualquier hecho o suceso que te traumatice. Y eso puede ser cualquier cosa. O sea, desde que te quedes encerrado en un ascensor te puede traumatizar, a que casi te ahogues en una piscina infantil te puede traumatizar. Entonces, hay que darle la importancia que tiene a esas cosas porque hay que tratarlas y hay que abordarlas. Ahí, como te decía antes, entran muchos factores, ¿no? De silencio y todo eso. La psicofarmacología sí tiene una parte importante en que creo que puede mitigar de alguna manera la carga, pero siempre tiene que ir acompañado de un proceso. Si no, me parece que es contraproducente, porque al final la persona sigue estando en su mismo núcleo, es decir, no ha cambiado nada. Una persona que esté mal en su vida, con su trabajo, con su familia, con su entorno, con todo, le añade psicofarmacología. Muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Que duerme más horas? Vale. ¿Y? O sea, quiere decir, ¿cuál es el factor de mejoría? No, es que ahora no lloro. Bien. ¿Y? O sea, ¿cuál es el elemento de cambio? Es decir, eso está muy bien. Si te quemas, yo te pongo una pomada y te pongo un apósito y fenomenal, puedes seguir adelante, pero tienes que seguir adelante. Esto es lo mismo. La gente al final cree que esas pastillas tienen esa función y ahí es donde vienen muchos problemas. Hablabas antes, Julián, de la soledad, de ese miedo que tenemos a la soledad. Y en cambio, Absoluto. este está siendo el siglo de la soledad. De hecho, en Francia hay un ministerio de la soledad, precisamente dedicado a ayudar a personas que se sienten solas, ¿no? La soledad da mucho miedo, el vacío da miedo, el silencio da mucho miedo. Y de ahí, bueno, es un suponer, ¿no? Pueden venir muchas adicciones, adicción a la droga, a los medicamentos, al alcohol, a las series de Netflix, A todo. a cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que nos aleje de nosotros mismos porque no queremos escucharnos. Esa vocecilla que hay ahí, no la quiero escuchar. Mira, yo tengo una amiga que además volví a hablar con ella hace poco y explico, digo, por qué volví, porque cuando ella tenía relaciones de pareja desaparecía del mundo, porque tristemente daba siempre con personas muy celosas, muy posesivas, que no le permitían comunicarse con nadie más. Y ya finalmente me contaba el otro día que había aceptado que ella tenía estas relaciones porque no quería estar sola, es decir, realmente no quiere ese tipo de relaciones, pero le tiene un miedo atroz a la soledad. La soledad es como todo y como decía antes, mal entendida, puede parecer que es algo peligroso, que es algo perjudicial, porque es también un poco lo que nos han dicho, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos oído la frase morir solo? Y la gente cuando lo dice le da una carga enfática de es que no quiero morir solo. Pues chico, has nacido solo. Lo que es el acto, sí, estaban tus padres, muy bien. Pero nacer has nacido solo. Cuando tú te mueras, no se va a morir nadie porque tú te mueras. Se puede suicidar a alguien, pero no va a ocurrir de manera natural. El ser humano es individual. Nacemos, morimos y todo eso ocurre de manera individual. Creo que vuelvo a lo mismo. Es una parte que la sociedad ha marcado mucho y no ha explicado también un poco lo bueno que tiene la soledad, que es primero conocerse a uno mismo. Y eso es la clave para que todas las relaciones posteriores que vayas a tener en tu vida sean exitosas. Yo vuelvo al periodo que te decía antes de encierro durante la pandemia.
yo no sufrí ni un minuto. Y me llamaba gente auténticamente, o sea, desesperada y agónica. Es que no puedo más, es que... Pues yo estuve muy confortable conmigo y con mis pensamientos y con mis pasatiempos y con mis cosas y no me genera ningún conflicto esa soledad. Por lo tanto, creo que las personas se han preocupado mucho por las relaciones de pareja, por las relaciones sociales, por entenderlas. Han diagnosticado que hay eh, personas tóxicas, que hay narcisistas, que hay relaciones, en fin, que son muy perjudiciales y demás, y no se han parado a pensar en que ellos tienen una muy mala relación personal consigo mismo. Y todo parte de ese miedo a la soledad. Claro, si tú crees que la soledad es tu enemigo, que la soledad te va a enloquecer, que la soledad te destruye, pues, lógicamente con esas pautas, pues no es muy positivo. Pero yo, desde luego, soy un defensor de la soledad, pero porque yo la explico. La gente no tiene que ver, la soledad es una cosa y la marginación es otra. No tiene nada que ver, o sea, no es que tú estés solo porque no, es que no tengo a nadie, no. O sea, eso creo que debe ser un cambio conceptual y entenderlo, como digo, como algo positivo para saber quién eres. Si no te gusta lo que has descubierto de ti, que puede ser, en la mayoría de los casos, un desenlace muy posible, oye, bienvenido, es un buen momento para ponerte a ello y intentar variar esas cosas que no te gustan. Julián, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Para mí la felicidad tiene mucho que ver con el bienestar. Yo creo que cuando tú estás bien, estás muy cerca de la felicidad. Para mí hay que descontextualizar. Creo que uno de los problemas que ha tenido la felicidad es que se ha puesto como un objetivo, ser feliz. O como ya te preguntan, ¿ya eres feliz? Yo hace pocos días me invitaron a una barbacoa en la que comí cosas muy ricas, estuve acompañado de personas encantadoras y maravillosas, había una piscina preciosa y fui feliz. Es decir, yo tenía una sensación tan grande de bienestar que fui feliz. Otra cosa es que tú creas que la felicidad tiene que traer determinadas cosas. Entonces, ya eso es más complejo. Tú dices, no, claro, es que la felicidad está en... Ah, pero eso no lo sabes. Yo sí sé que la sensación de bienestar es muy positiva para las personas. Y yo soy muy cinéfilo, Alex, por ejemplo, mucho. Sí. Y yo, desde luego, eh, o sea, he tenido días en los que cuando veo una película, si es de las que me gustan, por supuesto, pero cuando voy al cine y tengo ese momento previo en el que la película está empezando, me está interesando y Mm, estás sentado cómodamente, te está gustando, te estás conectando con la historia, joder, eso es una sensación maravillosa que para mí tiene sí, mucho que ver con la felicidad. pues Encontrarte una persona que hacía mucho tiempo que no veías y, no, es que me ha dado una alegría, bueno, es que esa alegría pasa por la felicidad. El problema es que la gente, como te digo, cree que es que tiene un factor concreto, es como la pena y el llanto. Saben que ha llegado la pena porque hay llanto. La felicidad que trae, qué es lo que conlleva. Entonces, eso también genera mucha distorsión en la gente. ujú. Claro, has dicho algo que antes has definido como bienestar, ¿no? Como sentirse bien con uno mismo, una barbacoa con amigos. Hay un libro, yo me estoy leyendo ahora últimamente, el otro día publicaron una entrevista a su autor en La Contra de la Vanguardia, que es el Robert Baldinger, que ha escrito un libro que se llama, junto con Mark Schultz, se llama Una buena vida, que son las conclusiones de un estudio científico que se ha hecho en Harvard, que tiene no sé ya cuántas décadas, ¿eh? Pues un estudio que se empezó a hacer en los años 50 y ahora ya se han extraído las conclusiones, un montón de años después, ¿no? Y resumiendo mucho, ¿sabes qué dice este libro, Julián? ¿Mm? Dice,
Un motivo importante es un rasgo que los primeros Homo sapiens compartían con otras muchas especies animales exitosas. Sus cuerpos y sus cerebros evolucionaron para promover la cooperación, sobrevivieron porque eran sociales. Decir que los seres humanos necesitan relaciones cariñosas no es una idea sentimentaloide, es un hecho demostrado. Los estudios científicos nos lo han repetido una y otra vez. Los seres humanos necesitamos nutrición, ejercicio, un propósito y los unos a los otros. La calidad de las relaciones interpersonales. Ahí voy, por eso digo que es que creo que al final, cuando tú tienes un poco de todo eso, yo he estado nadando esta tarde, más allá del calor sofocante que hay, eh, es una sensación maravillosa. O sea, tú terminas de hacer deporte y te has enfrentado un poco a tus límites o has intentado superar un poco tus límites. Pues es que para mí es una sensación de plenitud absoluta. El problema es que la gente anda en la búsqueda de algo más. Dice, no, es que, pero no, pero es que eso no es ser feliz. Bueno, es que si me lo invalida todo, entonces nada, vale, claro, si nos ponemos así, ¿cuál es la felicidad? Que te toque el euromillón. No, 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 es que luego la gente, los ricos son muy infelices. Bueno, entonces, claro, si convertimos la felicidad en algo etéreo e inalcanzable, mal. Yo, como te digo, soy de reducirlo, buscarlo un poco en pequeñas dosis. Hay un libro, eh, creo que es de los 2000, de un tipo que se llama Ernie Zelensky, y el libro se llama El placer de no trabajar. Y es un tipo un libro muy curioso. A mí yo me lo leí, me lo compré en un aeropuerto y me gustó mucho la lectura porque tiene, hay que tomárselo con filosofía, pero tiene una serie de enfoques que más allá de que sean realizables o no, lo que me gustó del libro es un poco lo que plantea que puede ocurrir con esas cosas, si tú pudieses hacerlas, ¿no? Con tener esa capacidad de planteamiento, de decir, por ejemplo, él decía que solamente en el libro se había propuesto, perdón, trabajar los meses con R. Y los meses que no tenían R no trabajaba. Y luego hace diferentes cuestiones de la repartición del día, de preparar un poco cómo va a ser el fin de semana durante la semana, que no el fin de semana llega y es como, va, mañana es viernes. No, no. Que sea una parte activa es lo que te decía antes de vivir, que no es pasar los días, ¿no? Sino que de alguna manera consiste en planificar eso. Parece que hay una especie de boicot a la planificación. Ahora todo tiene que ser espontáneo, porque si no, por lo visto, yo qué sé, eres un tipo soso. Pues no funciona así. Y este es otro. Este es otro, ¿no? Este es otro de El éxito de Zelinsky. los perezosos. Pero bueno, va Este un es poco en otro. esa línea. Sí, Va un el que poco en yo te esa digo es línea. El placer de no trabajar, es del El mismo placer de no autor trabajar. de Zelinsky, pero este es otro. Y de verdad, es un libro que yo lo recomiendo porque, porque merece, ahí está el libro, Ahí está. para estresados, parados, jubilados o cansados de trabajar, efectivamente. De verdad, es una Bueno. lectura muy recomendable. A mí me pareció muy curiosa, sobre todo por lo que te digo, un poco por el enfoque que da el tipo de las cosas que va adoptando y acuñando en su vida y la manera en la que te cuenta cómo lo vas a disfrutar, ¿no? Que eso para mí es fundamental. Yo como escritor, la leyenda, lo que está en el margen, eh, me parece esencial. Mm, creo que la narrativa de las cosas es importantísima. Yo en el restaurante, te cuento una anécdota graciosa. Teníamos teníamos una pizza que yo había puesto que si se la comían, yo invitaba a toda la mesa a cenar. Se la tenía que comer una sola persona. De lo picante que era, claro. Y yo invitaba a toda la mesa, si se la terminaba, yo invitaba a toda la mesa. Pues desde que yo puse esa pizza, que la pidieron varias veces, fui cambiando. Hubo una pequeña evolución, no en la pizza, sino en la puesta en escena.
Un día se me ocurrió y yo les sacaba una descarga de responsabilidad. Era ficticia, o sea, esto era un poco todo show, ¿no? Pero les hacía firmarme una descarga de responsabilidad. Eso aumentó y suscitó el interés de la gente. Posteriormente empecé a contar y empecé a darles por escrito un relato de los ingredientes que tenía, desde que era una hierba que un monje budista ciego cultivaba una noche al año, etcétera, etcétera, y que lo tenía nada más que lo podía cosechar los días de diluvio y tal. Tú veías a la gente fascinada con eso. Por eso te digo que el tema de la felicidad y de manejar esa magia lo vemos mucho en los niños. Eso, por desgracia, se pierde cuando nos vamos haciendo adultos. Pero tú a un niño, si tienes dedicación y tienes capacidad, tú fíjate lo que le puedes, la noche de Reyes, la noche de Navidad, todo lo que puedes llegar a transmitirle. Una aventura, un misterio, desde una cosa que se pierda por casa y hay que buscarla y lo puedes convertir en un tesoro, pues ese niño ahora mismo en ese momento es plenamente feliz. Y quizás vaya por ahí la cosa. Mira, vivir como un niño, volver a tener ojos de niño, ver el mundo con ojos de niño y recuperar esa curiosidad, esa capacidad de asombro que cuando uno se hace adulto pues la pierde, ¿no? Nos volvemos muy cínicos, creemos que lo Sí, sabemos todo y es una lástima, es una lástima. Por un día ponerse no, esas gafas, gafas de niño, ¿no? Los ojos de niño. Pa, pa, pa. Seguro que totalmente. viviríamos mucho mejor. Julián, ha sido una gozada, la verdad, charlar contigo. Aquí tienes tu casa, así cuando quieres vuelve por aquí, porque la verdad es que me lo he pasado muy bien hablando contigo. Yo Gracias, Julián, por soy estar aquí. maniático y me tienen que invitar, pero No, pues yo te invito, no hay una problema. vez que me invites, cuando quieras, Alex. Será un placer. Gracias a ti y a tu equipo que Gracias, me lo he Julián. pasado muy bien. Un abrazo, cuídate. Igualmente.